Mucha gente se pregunta qué pasaría si todos solo invirtiéramos en fondos indexados, dado que en muchas plataformas y libros de inversión se recomienda esta estrategia. La idea detrás de un fondo indexado es simple. Compras un grupo de acciones que representan un mercado o sector específico, lo que te ahorra el trabajo de seleccionar acciones individuales. Estos fondos son fáciles de manejar y están bien diversificados, lo que los convierte en una opción popular para quienes buscan hacer crecer su dinero. Un fondo indexado funciona de manera similar a una lista o ranking. Por ejemplo, la Premier League es una lista de los mejores equipos de fútbol del Reino Unido, y la lista de Forbes clasifica a las personas más ricas del mundo según su riqueza. En el mundo de las inversiones, índices como el S&P 500 hacen algo similar, agrupando a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos según su capitalización de mercado, que se calcula multiplicando el precio de una acción por el número total de acciones de la empresa. Cuanto mayor sea este valor, más alta estará la empresa en la lista. Además del S&P 500, existen otros índices como el FTSE All World, que incluye grandes empresas de todo el mundo, y el FTSE 100, que se enfoca en las 100 empresas más grandes del Reino Unido. Estos índices permiten a los inversores tener una visión amplia del mercado y diversificar sus inversiones sin necesidad de analizar cada acción individualmente. Aunque algunas personas ven un posible problema en que todos inviertan solo en fondos indexados, es importante entender que estos fondos simplemente reflejan el rendimiento general del mercado, lo que los hace una opción sólida para muchos inversores. Ahora que hemos cubierto lo básico, pensemos por un momento en cómo una empresa dentro de un índice obtiene su valor en el mercado, ya que esto es clave para entender la pregunta. En pocas palabras, el precio de una empresa y de sus acciones en cualquier momento depende de la oferta y la demanda. Si más personas quieren comprar una acción que venderla, el precio sube. Y si más personas quieren vender una acción que comprarla, el precio baja. Es un equilibrio entre compradores y vendedores, similar a cualquier otra cosa que quieras comprar. Los compradores se encuentran con los vendedores y el precio se ajusta según esta interacción. Por eso, empresas como Apple, que actualmente es la más valiosa del mundo con un valor de 3,4 billones de dólares, valen más que todas las empresas del Reino Unido juntas. Los compradores y vendedores han acordado que ese es el precio correcto. Realmente es así de simple. Cuando compramos un fondo indexado, el precio al que lo adquirimos depende de cómo se mueven los precios en el mercado, que son determinados por la ley de oferta y demanda. Esto significa que el valor del fondo cambia según las decisiones de compra y venta de muchas personas en el mercado. Hay mucha gente involucrada en el mercado y muchos actores, por lo que para que podamos hacer cualquier compra, necesitamos que alguien esté dispuesto a vendernos lo que queremos comprar. También puedes beneficiarte de la rentabilidad de un fondo comprando un ETF. Un ETF es un fondo que cotiza en la bolsa como si fuera una acción. Eso significa que puedes comprar y vender partes de ese fondo, llamadas acciones del ETF, en cualquier momento durante el horario de mercado. Cuando compras un ETF, en lugar de darle tu dinero directamente al fondo, estás comprando una acción del fondo en la bolsa, como si estuvieras comprando una acción de cualquier empresa. Para que puedas comprar esa acción del ETF, alguien más en la bolsa tiene que estar dispuesto a vendértela. El precio de esa acción se determina en el mercado según la oferta y la demanda en ese momento. Entonces, al comprar un ETF, estás invirtiendo en un fondo que posee muchas acciones diferentes, pero lo haces a través de la compra de una acción del ETF en la bolsa, no directamente invirtiendo en el fondo. Incluso si compras un fondo mutuo como los de Vanguard, que permiten que mucha gente invierta, el fondo sigue necesitando que haya suficientes personas dispuestas a vender las acciones de las empresas en las que invierte ese fondo. De lo contrario, no habría en qué invertir el dinero. Toda esta industria depende de un equilibrio saludable entre vendedores y compradores. Por otro lado, la preocupación de qué pasaría si todos compraran solo fondos indexados no aborda realmente el problema de fondo. Lo que muchas personas realmente quieren saber es si, a medida que más dinero entra en el mercado a través de inversiones regulares sin intentar seleccionar acciones de manera activa, esto no estaría inflando los precios de las empresas más grandes. Si cada vez más personas deciden invertir solo usando fondos indexados, ¿no hará eso que los precios de empresas como Microsoft, Apple, Google y Meta suban tanto que se cree una burbuja?
Es decir, que los precios aumenten demasiado sin una razón sólida detrás. Esto es algo que vale la pena considerar, especialmente si miramos el S&P 500, que es un índice que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. En este momento, las 10 principales empresas dentro de este índice, que incluyen esos grandes nombres, representan el 37% del valor total del S&P 500. Este porcentaje es el más alto de las últimas 5 décadas, lo que hace que algunas personas se preocupen de que estas acciones estén sobrevaloradas. Para entender mejor si estas acciones están sobrevaloradas, podemos analizar la relación precio-ganancias de estas empresas principales. Esta relación compara el precio de una acción con las ganancias que la empresa genera por cada acción. En este caso, el PE es de 30, lo que significa que los inversores están dispuestos a pagar $30 por cada dólar que la empresa gana al año por cada acción. Es como si estuvieras pagando $26 para recibir $1 de ganancia al año de esa empresa. Esta relación nos ayuda a entender cuánto están dispuestos a pagar los inversores en comparación con lo que la empresa realmente está ganando. Es como decir que la gente está pagando mucho más de lo que la empresa está ganando, lo que podría ser una señal de que el precio de la acción está alto en relación con lo que la empresa realmente vale. Este número es bastante alto, lo que lleva a algunos a pensar que estas acciones son demasiado caras y que los fondos indexados podrían estar contribuyendo a este problema. Sin embargo, decir que los fondos indexados son los únicos responsables de esto sería simplificar demasiado las cosas. Para tener una visión más completa, es importante fijarse en los detalles. Por ejemplo, si creemos que las empresas tienen un precio más alto porque están mejorando y generando más ganancias, entonces es normal que suban los precios. Desde el final de la burbuja tecnológica en 2000, las ganancias de las empresas en el S&P 500 han aumentado con un promedio actual del 11,5%, lo que es bastante alto en comparación con los últimos años. Además, las 10 principales empresas del S&P 500 están generando el 25,5% de todas las ganancias que obtienen las 500 empresas que forman parte de este índice. Esto significa que, aunque solo representan una pequeña parte del total de empresas, estas 10 compañías están aportando más de una cuarta parte de las ganancias. Un gráfico de Goldman Sachs muestra una comparación entre el valor total de estas 10 empresas, conocido como capitalización de mercado, que es el valor total de todas sus acciones en circulación, y sus ganancias por acción. Las ganancias por acción, o EPS, indican cuánto gana una empresa por cada acción que tiene en el mercado. Por ejemplo, si una empresa tiene una ganancia total de $100 millones y tiene 10 millones de acciones en circulación, sus ganancias por acción serían de $10. Este gráfico ayuda a entender si el valor de estas empresas en el mercado está en línea con las ganancias reales que están produciendo. Aunque el valor total de estas empresas está en su punto más alto, sus ganancias también lo están, lo cual es diferente de lo que sucedió durante la burbuja tecnológica, donde los precios subían sin que las ganancias lo justificaran. Por lo tanto, no se puede decir simplemente que los fondos indexados están creando una burbuja. Si las empresas están ganando más dinero, es natural que sus precios suban también. Así que, aunque algunas personas se preocupen de que los fondos indexados estén inflando los precios, es importante considerar que las ganancias de las empresas también están creciendo, lo que podría justificar los valores actuales en el mercado. Además, no es eso de lo que se trata en la inversión. Vamos a mostrar algo que sirve como un buen recordatorio de lo poderoso que es el mercado en general. Cuando las empresas publican sus informes de ganancias de los últimos 3 meses, hay mucha atención puesta en ellos. Muchos inversores los revisan detenidamente para asegurarse de no perderse nada importante. En el momento en que se anuncian los resultados, el precio de las acciones de una empresa puede subir o bajar mucho, o incluso quedarse igual. Si todo el mundo estuviera comprando solo fondos indexados y si estos fondos realmente afectaran el funcionamiento del mercado, no veríamos que los precios de las acciones cambiasen mucho cuando las empresas publican sus informes de ganancias. Los precios seguirían más estables porque los fondos indexados no reaccionan a noticias individuales de una empresa, como sí lo hacen los inversores activos. La realidad es que hay una gran cantidad de inversores activos que pueden hacer que los precios de las acciones suban o bajen de manera notable. Por ejemplo, cuando algunas de las grandes empresas tecnológicas publican sus resultados, se necesita una gran cantidad de compradores y vendedores para mover el precio de esas acciones.
Tomemos a Meta como ejemplo. En el primer trimestre, la compañía reportó excelentes resultados y el precio de sus acciones subió un 20% en solo un día. No hay forma de que los fondos indexados por sí solos puedan causar un cambio tan grande. De la misma manera, en la penúltima presentación de resultados, cuando los resultados de Meta no fueron tan buenos, las acciones de la empresa bajaron un 10%, lo que demuestra nuevamente cuántos inversores activos están moviendo los precios en el mercado. Estos inversores activos son los que fijan esos precios y hacen que las acciones se muevan de esa manera, especialmente cuando hablamos de empresas tan grandes como Meta. Es cierto que a medida que la inversión pasiva en fondos indexados se ha vuelto más popular en las últimas décadas, el número de inversores activos ha disminuido. Pero a pesar de este crecimiento imparable de los fondos indexados, que ha traído cada vez más dinero de inversores como nosotros, sigue habiendo una cantidad enorme de dinero en el mercado activo. Según Morningstar, que rastrea estos datos, la inversión pasiva en Estados Unidos, con 13,29 billones de dólares, ha superado a la gestión activa con 13,23 billones de dólares. No estamos ni cerca de llegar a un punto donde solo los fondos indexados controlen todo el mercado. Así que si alguien nos dice que los fondos indexados están creando una burbuja, probablemente esté tratando de vendernos fondos más caros o no esté viendo la situación completa. Supongamos, por razones de discusión, que la inversión pasiva sigue creciendo y que más personas continúan comprando fondos indexados. En algún momento algo tendría que cambiar. Diríamos que a medida que la inversión pasiva crece, debería hacer que los malos gestores activos desaparezcan, dejando solo a los mejores. Al final del día, la mayoría de las personas solo quiere obtener los mejores rendimientos posibles con el menor riesgo posible. ¿Por qué pagarle a un administrador de fondos si no puede conseguir mejores resultados que un fondo indexado pasivo? Un administrador de fondos activos es la persona encargada de elegir qué acciones comprar y vender en un fondo, con el objetivo de superar al mercado y obtener rendimientos más altos. En cambio, un fondo indexado pasivo simplemente sigue un índice de mercado, como el S&P 500, sin intentar superar sus rendimientos. Si el administrador de un fondo activo no logra obtener rendimientos más altos que un fondo indexado pasivo, entonces no tiene mucho sentido pagarle por su trabajo. En general, el dinero de los inversores tiende a ir hacia donde se obtienen los mejores rendimientos. Y si esos rendimientos se logran más fácilmente con un fondo indexado pasivo, que es más barato y requiere menos gestión, es natural que la gente prefiera esa opción. La evidencia de este cambio es muy clara. Muchos administradores de fondos activos, aquellos que intentan seleccionar las mejores acciones para superar al mercado, no logran obtener mejores resultados que los fondos indexados pasivos. Esto significa que, en muchos casos, pagar más por un fondo activo no garantiza que obtendrás mejores ganancias que simplemente invirtiendo en un fondo indexado. Esto también se aplica a los inversores minoristas como nosotros, pero quizá hablemos de eso más adelante. Aquí hay algunas pruebas recientes de Morningstar que rastrea el rendimiento de todos estos fondos. Hay muchos números, pero paciencia, porque lo que esto muestra es importante. Se trata del porcentaje de administradores de fondos activos, aquellos que seleccionan acciones para tratar de superar al mercado, que lograron obtener mejores resultados que su índice de referencia como el S&P 500. Si los administradores activos fueran realmente buenos en su trabajo, esperaríamos ver números altos. Primero, veamos los fondos que invierten en grandes acciones estadounidenses. En los últimos 20 años, solo el 10,4% de estos fondos ha logrado superar a su índice. Esto significa que casi 9 de cada 10 administradores de fondos fracasaron en su intento de hacerlo mejor que un simple fondo indexado. Y si miramos la categoría de fondos de gran crecimiento en Estados Unidos, que son los que invierten en compañías que se espera crezcan rápidamente en el futuro, los resultados son aún peores. Solo el 4,9% superó su índice en los últimos 20 años y apenas el 2,1% lo hizo en 15 años. Estas estadísticas son impactantes. Además, no se menciona cuánto han superado el índice esos pocos fondos que lo lograron. ¿Te imaginas si pudieras filtrar estos datos para ver solo los fondos que superaron el índice en un 5% o más? Ese número sería aún más pequeño. Ahora bien, para ser justos, no todos los administradores son malos. Hay algunos casos en los que los administradores activos han tenido éxito.
especialmente en áreas más especializadas. Por ejemplo, en los fondos de bonos corporativos, el 75% de los fondos ha superado su índice en los últimos 10 años. Otro ejemplo es el sector de pequeño crecimiento en Estados Unidos, donde el 50% de los fondos de menor costo han logrado ganar. Sin embargo, seamos honestos, si estás pagando por un servicio, incluso uno de bajo costo, y solo tienes un 50% de posibilidades de ganar en 10 años, es difícil justificar esa inversión. Los administradores de fondos activos realmente necesitan mejorar y demostrar su valor. De lo contrario, los fondos indexados, que son fondos pasivos que simplemente siguen un índice de mercado como el S&P 500, seguirán creciendo en popularidad hasta el punto en que superar al mercado debería ser más fácil. Si el mercado fija los precios de manera incorrecta, en teoría, un buen administrador debería poder detectar esos errores y vencer al mercado. Pero quién sabe, el mercado debería corregir estos problemas y si existe la oportunidad, alguien debería aprovecharla. Esto nos lleva a la razón más importante por la que creemos que nunca habrá un problema con que todos compren fondos indexados, además del hecho de que no es posible que todos sean solo compradores. La razón principal es que hay demasiado en juego, y los seres humanos seguirán siendo seres humanos. Las personas luchan por alcanzar el éxito en campos como el deporte o el entretenimiento porque las recompensas son enormes, a pesar de que las probabilidades de lograrlo son mínimas, como en la lotería. Invertir activamente en el mercado es similar. Muchos lo intentan inspirados por grandes ganadores como Warren Buffett, aunque pocos logran ese nivel de éxito. La motivación es que, aunque difícil, el posible beneficio hace que valga la pena intentarlo. Fíjate en una empresa como Nvidia, cuyo valor ha aumentado más de un 300.000% desde su oferta pública inicial en 1999. Claro, algunas personas probablemente compraron acciones al principio y mantuvieron su inversión, pero son solo una pequeña cantidad comparada con los cientos de miles de inversores que han entrado más tarde. Todo lo que se necesita es pensar que una pequeña inversión en el momento adecuado puede cambiarte la vida. Y esa es la razón por la que la inversión activa no va a desaparecer pronto. Todos podemos discutir si el éxito en la inversión es cuestión de suerte o habilidad, pero lo único que importa es el resultado. Para algunas personas el riesgo vale la pena, incluso si no comprenden completamente las probabilidades de que su apuesta dé frutos. Para ser honestos, creemos que eso es totalmente humano y un comportamiento muy normal, y es lo que hace que el mercado funcione como funciona. Para poder aprovechar las ventajas de la inversión pasiva, como los fondos indexados que siguen el mercado, es necesario que haya un mercado activo y dinámico. Esto significa que debe haber inversores que compren y vendan acciones de manera activa, buscando obtener mejores rendimientos. Un mercado activo es importante porque son estos inversores los que ayudan a fijar los precios correctos de las acciones. Las grandes recompensas que algunos de estos inversores activos pueden obtener, incluso si las probabilidades de éxito son bajas, son lo que mantiene el mercado activo y saludable. Sin estos inversores, el mercado perdería parte de su dinamismo, lo que podría afectar a todos los demás, incluidos los que invierten de forma pasiva. Después de todo, si fuera tan fácil, cualquiera lo haría bien. Si solo hiciéramos las cosas en función de las probabilidades de éxito, los humanos nunca habríamos sobrevivido ni habríamos probado nada nuevo. Entonces, ¿qué pasa si todos compramos fondos indexados? No creemos que sea un problema real, y esta preocupación es un poco exagerada. Incluso si de alguna manera fuera algo malo, el mercado rápidamente nos lo haría saber. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.